Hola, buenos días, yo soy Camila Beltrán Y yo, Diana Grajales. y en el presente video vamos a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos a nivel bioquímico. Bueno, para empezar, para que se dé todo el proceso del metabolismo de carbohidratos, necesitamos entender todos los procesos que éste lleva a cabo. Vamos a empezar con el de glucólisis. El proceso de glucólisis es un conjunto de reacciones enzimáticas en la que se metabolizan la glucosa y otros azúcares, liberando energía en forma de ATP. La glucosa aeróbica, que es realizada en presencia de oxígeno, produce ácido pirúvico y la glucosa anaeróbica en ausencia de oxígeno produce ácido láctico. La glucólisis es la principal vía para la utilización de los monosacáridos glucosa, fructosa y galactosa, que son importantes fuentes energéticas de las dietas que contienen carbohidratos, como ya lo habíamos explicado. Tras el proceso de absorción intestinal, los azúcares glucosa, fructosa y galactosa son transportados al hígado, en donde la fructosa y galactosa se convierten rápidamente en glucosa. La fructosa puede entrar directamente en la vía de la glucólisis. La glucólisis se realiza en el citosol de todas las células que existen en el cuerpo. Aunque son muchas las reacciones catalizadas por diferentes enzimas, la glucólisis está regulada principalmente por tres: las hexocinasas, fosfofructosinasas y piruvatosinasas, las cuales intervienen en el paso de las hexosas a piruvato. En condiciones aeróbicas, el piruvato es transportado al interior de las mitocondrias mediante un transportador en donde es descarboxilado a acetil-CoA, que entra en el ciclo del ácido cítrico. En condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte a lactato, que es transportado al hígado, en donde interviene en el proceso de gluconeogénesis y pasa de nuevo a la circulación para intervenir en la oxidación de los tejidos y en el ciclo del ácido láctico o de Cori. Los oligosacáridos, o también pues como se le conoce polisacáridos, no digeridos sino absorbidos en el intestino delgado, llegan al grueso, en donde son hidrolizados a monosacáridos por enzimas membranosas secretadas por bacterias, y los monosacáridos se convierten a piruvato, que es inmediatamente metabolizado a ácidos grasos de cadena corta, como lo son el acetato, el propionato, el butirato, y también a gases como el dióxido de carbono, metano e hidrógeno. Por otro lado, tenemos a la gluconeogénesis. Esta es una vía metabólica que produce glucosa a partir de ciertos sustratos de carbono sin hidratos de carbono. A partir de la descomposición de proteínas, estos sustratos incluyen a los aminoácidos glucogénicos desde la descomposición de lípidos, tales como los triglicéridos. Estos incluyen glicerol y de otras etapas en el metabolismo que incluyen piruvato y lactato. La gluconeogénesis es uno de los principales mecanismos utilizados por los seres humanos y muchos otros animales para mantener los niveles de glucosa en la sangre, evitando niveles bajos, como la hipoglucemia. La gluconeogénesis es un proceso ubicuo presente en plantas, animales, hongos, bacterias y otros microorganismos. En los vertebrados, por ejemplo, la gluconeogénesis tiene lugar principalmente en el hígado y en menor medida en la corteza de los riñones. En los rumiantes esto tiende a ser un proceso continuo. Intervienen además del piruvato otros sustratos como aminoácidos y glicerol. Se realiza en el citosol de las células hepáticas y en él intervienen las enzimas glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y fosfoenolpiruvato carboxinasa, en lugar de exocinasa. En lugar de exocinasa, fosfofructoneosinasa y piruvatosinasa, respectivamente, que son estas últimas las enzimas que intervienen en la glucólisis. El aminoácido alanina, transportado del músculo al hígado, puede convertirse en glucosa. En el tejido adiposo, los acilgliceroles, mediante hidrólisis, pasan continuamente a glicerol libre, que llega al hígado, en donde inicialmente se convierte en fructosa 1,6 bifosfato y posteriormente en glucosa. Ahora, por otro lado, tenemos la glucogenólisis.
La glucogenólisis es la vía por la cual se degrada el glucógeno para la obtención de glucosa de una forma rápida. Esta vía se estimula por niveles bajos de glucosa, glucagón y acetolaminas, como lo son la adrenalina, noradrenalina y norepinefrina. Pues los pasos se dividen en tres. El primero consta de que el glucógeno es degradado a glucosa 1-fosfato por la enzima glucógeno fosforilasa, que es la que regula la enzima encargada, pues reguladora de esta vía y desramificante que rompe los enlaces alfa 1 y 4 y alfa 1, 6. En segundo lugar, la glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. Y en último lugar, la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa por la enzima glucosa 6-fosfatasa. Bueno, por otra parte, tenemos la glucogénesis. Este es el proceso inverso a la glucogenólisis. Es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo este proceso principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. El glucógeno se forma por la incorporación repetida de unidades de glucosa ofrecida al sistema de forma de UDP glucosa a una semilla de glucógeno preexistente, como lo es la glucogenina, que no es menor de 4 moléculas de glucosa unidas entre sí. El único alimento de la vía glucogénica de la glucogénesis es la glucosa 6-fosfato. La glucogénesis es estimulada por la hormona insulina secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas y es inhibida por su contrarreguladora, la hormona glucagón, secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, que estimula la ruta catabólica llamada glucogenólisis para degradar el glucógeno almacenado y transformarlo en glucosa y de esta manera aumentar la glicemia, que es el azúcar en la sangre. El ciclo de Krebs también lo vamos a mencionar porque hace parte del metabolismo de carbohidratos y también es conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico. Y este es un ciclo metabólico de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. Porque pues en estos organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de conjunción de las rutas metabólicas responsables de la degradación y esa asimilación de los carbohidratos, de las grasas, las proteínas y el agua en forma de energía química. Bueno, este ciclo proporciona muchos precursores para la producción de algunos aminoácidos, como por ejemplo el cetoglutarato y el oxalacetato, así como otras moléculas fundamentales para la célula. Ocurre en las mitocondrias de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas. El proceso comienza con la activación del piruvato, produciendo un acetil-CoA y un dióxido de carbono. El acetil-CoA reacciona con una molécula de oxalacetato que posee 4 carbonos para formar citrato que posee 6 carbonos mediante una reacción de condensación. Bueno, también a través de una serie de reacciones el citrato se convierte de nuevo en oxalacetato y debemos saber pues que el ciclo consume netamente un acetil-CoA y produce 2 CO2. Y también consume 2 NAD y un FAD, produciendo 3 NADH y 3H+, y un FADH+. El resultado de un ciclo es, por cada molécula de piruvato, un GTP, 3 NADH, un FADH2 y 2 CO2. Cada molécula de glucosa produce, pues por medio de la glucólisis, 2 moléculas de piruvato, que a su vez producen 2 de acetil-CoA, y eso permite que cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs produzca 2 GTP, 6 NADH, 2 FADH2 y 4 moléculas de CO2. Bueno, en organismos aeróbicos el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir el dióxido de carbono, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP.
Bueno, también es importante que sepamos y entendamos que el metabolismo oxidativo de glúcidos, grasas y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, de las cuales el ciclo de Krebs se conoce como la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar a las moléculas de acetil-CoA de dos carbonos e incluye las vías catabólicas de aminoácidos como la desanimación oxidativa, la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. La tercera etapa es la fosforilización oxidativa, en la cual el poder reductor, que son los NADH y FADH2, generados, se emplean para la síntesis de ATP según la teoría del acoplamiento quimiosmótico. Bueno, finalmente el ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. Esto es todo por el metabolismo de carbohidratos respecto a bioquímica. Es algo de vital importancia porque necesitamos saberlo, por lo menos en su generalidad, pues hace parte de nuestra vida diaria cada vez que ingerimos comida o simplemente en cualquier momento es algo que está produciendo nuestro cuerpo. Gracias. Muchas gracias.